Pues yo quisiera centrar mi exposición en los tipos de izquierda que realmente estamos observando. Es decir, considerando que la izquierda es la parte de la sociedad que quiere cambiar las cosas porque no le gusta cómo están, pues nos encontraríamos en la práctica con que eso se traduce en grupos que al final se articulan políticamente que de distintas maneras intentan imponer, intentan lograr que se realicen esos cambios que ven que son necesarios para tener una sociedad más justa o simplemente más viable. Entonces nos fijamos en qué tipos de partidos, por ejemplo, ya articulados de izquierda existen. Y yo encuentro que fundamentalmente, aparte de los matices que puedan existir entre ellos, hay tres clases de partidos que se reclaman de izquierda. Uno son los partidos nacionalistas de izquierda. Otros serían los partidos ecologistas, que se definen como ecologistas, los verdes. Y otros serían los partidos de la izquierda más clásica, más tradicional, de la izquierda obrera, de la izquierda socialista y comunista. Entonces, habría que ver en qué se basa la diferente óptica de cada uno de estos grupos para funcionar de una manera tan descoordinada y muchas veces tan contradictoria, queriendo llevar el agua a su molino y destruyendo las posibilidades de actuación sinérgica que agrupe fuerzas en lugar de separarlas. Precisamente ese es el propósito de Izquierda Unida cuando se plantea la refundación, es decir, conseguir aunar en una sola izquierda amplia y potente, que no tiene por qué ser necesariamente la actual Izquierda Unida, porque el debate está abierto a todos estos grupos que se reclaman de izquierda, y la piedra de toque será ver si realmente eso se puede conseguir. Bueno, antes de otra cosa voy a introducir una palabra clave, que ya se ha dicho antes, que es el concepto de producción. Realmente toda la actividad humana es una actividad transformadora de la naturaleza. Es decir, el hombre es el ser que acomoda, no es el único ser que lo hace, pero es el que deliberadamente y de un modo consciente y planificado es capaz de transformar la naturaleza y obtener de ella distintos artefactos, es decir, transformar la naturaleza en artificio, mediante un proceso que es precisamente el proceso productivo. El proceso productivo es un proceso transformador de la naturaleza. Entonces, casi todos los conflictos humanos se van a basar en el campo de la producción. Y cuando hablo de producción hablo en un sentido muy amplio. También puede existir la producción de ideas, la producción de obras de arte, etc. Pero en un sentido muy amplio y fundamentalmente va a ser la utilización de materiales tomados de la naturaleza para obtener artefactos diversos. Entonces, podríamos ver que en función de los puntos, de los conflictos en los que nos centremos, pues nos vamos a encontrar con que existen, por ejemplo, conflictos de identidad. Es decir, yo quién soy, yo a qué grupo pertenezco. Y si en la identidad yo pongo el acento en el grupo desde un punto de vista pues, étnico, vamos a decir, o nacional, o cultural, me voy a encontrar con que van a surgir toda clase de nacionalismos. Cuando hablo de nacionalismo ya lo diría en un sentido muy amplio, porque nacionalismo puede ser un grupo que se plantea ganar las elecciones municipales para conseguir una transformación del plan de ordenación. Es decir, me refiero a la escala a la que se está trabajando. O puede ser, hay nacionalismos provinciales. Yo me acuerdo cuando en la transición surgieron dos curiosos nacionalismos, que eran el de Segovia, que quería tener una autonomía propia, y el de León, que también quería tener una autonomía propia. Al final esos no fueron adelante, pero otros sí fueron, y entonces quiero decir con eso que si ponemos la identidad, el concepto de identidad en la nación o en el grupo, pues entonces lo que estamos haciendo es crear una serie de conflictos entre grupos que realmente lo que van a conseguir es que unos se impongan sobre otros.
tenemos entonces que existirán nacionalismos de gran potencia y nacionalismos de colonizado que serán diferentes. Por supuesto que serán diferentes, pero que si el nacionalismo de colonizado no trasciende esa situación y la eleva más arriba para ver dónde están otro tipo de contradicciones y otro tipo de conflictos, pues cometerá graves errores. Entonces llegamos a otro aspecto de la identidad que es importante y que en nuestros momentos está muy difuminado